Hola, 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 amantes de las telenovelas turcas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y sobre todo, listos para sumergirnos en el apasionante y a veces, caótico mundo de los dramas turcos. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que, créanme, está que arde. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Hoy vamos a desentrañar un drama que ha sacudido los cimientos del fandom turco, la ruptura de Hande y Kerem, esa pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air y que lamentablemente parece que su amor en la vida real ha llegado a su fin. Sí, señores. Fin de la relación Hande y Kerem, y los rumores, los rumores, son impactantes . Así que prepárense para un vídeo lleno de chismes, análisis profundo, especulaciones, y por supuesto, mi opinión experta. Vamos a sumergirnos en este torbellino de emociones y a desmenuzar cada detalle de este bombazo que está sacudiendo Turquía y, por extensión, a todos nosotros, los que seguimos con fervor cada paso de nuestros queridos Serkan Bolat y Eda Yildiz, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida a mi comunidad de fanáticos de las series turcas. Aquí encontrarán análisis exhaustivos, resúmenes detallados, noticias de última hora, y mucho más contenido sobre sus actores y series favoritas. Somos una familia, un club de fans que comparte la misma pasión por los dramas turcos. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo y únanse a esta gran familia. Quiero ver crecer esta comunidad y compartir con ustedes la magia de las telenovelas turcas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este drama. La noticia saltó a la luz hace unos días, como un rayo que parte el cielo. Y como era de esperarse, las redes sociales, especialmente Twitter e Instagram, explotaron. Las notificaciones no paraban de llegar, los hashtags se multiplicaban y los comentarios inundaban cada publicación relacionada con Hande y Kerem. Primero fueron pequeñas señales, migajas que los fans, cual detectives profesionales, comenzamos a analizar con lupa, fotos de ellos por separado, cada vez menos interacciones en redes sociales, ausencia en eventos importantes, pequeñas pistas que juntas pintaban un panorama inquietante. Los seguidores más avispados, con la agudeza visual de un halcón, se percataron de detalles que parecían insignificantes, pero que en retrospectiva, eran indicadores claros de una situación delicada. El lenguaje corporal, la elección de la ropa, los mensajes subliminales en las publicaciones. Todo se sometía a un minucioso escrutinio. Luego la confirmación como un golpe directo al corazón, fuentes cercanas a la pareja, medios turcos con buena reputación y finalmente publicaciones indirectas en las redes sociales confirmaron lo que todos temíamos, Hande y Kerem, la pareja soñada, habían terminado su relación. ¡Bum! El mundo se paralizó. La incredulidad y la tristeza se apoderaron de muchos. Entendamos algo, Hande Erçel y Kerem Bürsin no solo eran una pareja en la pantalla, eran una pareja en la vida real que, desde el inicio de Love is in the Air, se convirtieron en el centro de atención. Su historia de amor traspasó la ficción y se coló en nuestros corazones. Su química era innegable, eléctrica, palpable. Sus miradas se cruzaban y hablaban por sí solas, transmitiendo una conexión profunda y una complicidad única. La forma en que se relacionaban fuera del set, bueno, todos soñábamos con que duraran para siempre. Soñábamos con un final feliz, con una boda de ensueño, con una vida juntos llena de amor y felicidad. Su amor parecía sacado de un cuento de hadas y su ruptura, por tanto, ha dolido muchísimo a sus fans. Es como perder a dos personajes de una serie que amamos. Es como si parte de la magia se desvaneciera. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron Hande y Kerem? Ahí es donde entran los rumores, y vaya que hay rumores, y de todos los colores. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas y de primicias que eleven sus ratings, no tardaron en especular sobre las posibles causas de la ruptura. Y es que, amigos, cuando una pareja tan mediática, tan querida, termina, las teorías conspirativas y las especulaciones se multiplican como pan caliente. Cada rumor, cada detalle es analizado, diseccionado y debatido en foros, redes sociales y en los propios hogares de los fanáticos. La curiosidad es insaciable. Queremos saber. Queremos entender. Queremos encontrar una explicación lógica a esta ruptura que nos duele tanto. Uno de los rumores más extendidos, y que ha cobrado más fuerza, es el de las supuestas diferencias en sus estilos de vida.
Se dice que Kerem, un hombre con una personalidad más centrada en el trabajo y con una agenda muy apretada, con numerosos proyectos cinematográficos y publicitarios, necesitaba más espacio y tiempo para sus proyectos. Recordemos que Kerem es un actor muy comprometido con su carrera, con ambiciones internacionales y con una dedicación incansable a su trabajo. Por otro lado, se dice que Hande, quizás con una visión diferente del futuro, buscaba una relación más estable, más tradicional, donde el tiempo compartido fuera una prioridad. Esta diferencia en prioridades, sumada a las largas jornadas de trabajo, a la distancia que a veces implica la profesión y a la implacable presión mediática, pudo haber desgastado la relación. Imaginen la dificultad de mantener la chispa en medio de un ritmo de vida tan frenético. La agenda apretada, los viajes constantes, la falta de momentos de intimidad. Todo esto puede pasar factura por más amor que exista. Otro rumor, más turbio y que siempre causa revuelo, habla de infidelidad. Este es un rumor que, por supuesto, nadie ha confirmado, y que lamentablemente siempre está presente cuando una pareja famosa se separa. ¿Hubo un tercero en discordia? ¿Alguien más apareció en la vida de Hande o Kerem? La especulación es inevitable. Los fans más suspicaces, con la lupa en mano y la habilidad de un detective privado, han estado analizando fotos y vídeos en busca de pistas, de miradas sospechosas, de gestos que delaten algo más que amistad. Pero hasta ahora, no hay ninguna evidencia concreta que respalde esta teoría. Este tipo de rumor, aunque dañino, es casi inherente al mundo del espectáculo. La constante exposición y la fama pueden generar situaciones complejas y tentaciones que ponen a prueba cualquier relación. También se habla de la implacable presión mediática. Estar constantemente bajo el ojo público, ser perseguidos por los paparazzi, ver sus vidas privadas analizadas al detalle, cada paso escudriñado y juzgado, todo esto puede ser agotador para cualquier persona, y mucho más para una pareja. La constante exposición a la opinión pública, la necesidad de mantener una imagen perfecta, las expectativas de los fans, todo esto pudo haberles pasado factura. Imagínense la presión. Cada foto, cada comentario, cada gesto es analizado y juzgado por millones de personas. Un estrés terrible. La privacidad, un bien preciado, se convierte en un lujo inalcanzable. Los momentos íntimos, los desacuerdos, las debilidades. Todo queda expuesto. Es como vivir en una pecera, donde cada movimiento es visible para el mundo entero. Pero, ¿qué dicen los protagonistas? ¿Han dado alguna declaración oficial? Pues hasta el momento ni Hande ni Kerem han hablado abiertamente sobre las razones de su separación. Ambos han optado por el silencio, lo que por supuesto alimenta aún más la especulación. Han publicado mensajes sutiles en redes sociales, mostrando respeto mutuo y pidiendo privacidad, pero sin entrar en detalles. Este silencio, aunque comprensible, genera frustración en los fans. Queremos saber. Queremos entender. Necesitamos una explicación. Pero al mismo tiempo entendemos que es un momento difícil, y seguramente necesitan tiempo para procesar lo sucedido y proteger su privacidad. La decisión de mantener silencio, aunque dolorosa para los fans, es un derecho que debemos respetar. Es su vida, su dolor, su proceso. Sin embargo, la falta de una declaración oficial no significa que no haya señales. Los fanáticos más atentos, con la capacidad de un radar, han analizado cada movimiento, cada like, cada publicación, y han encontrado ciertas pistas sutiles pero significativas. Por ejemplo, se dice que Hande se ha mostrado más enfocada en su carrera profesional, aceptando nuevos proyectos, participando en eventos sociales y aparentemente disfrutando de su soltería. Se la ve radiante, activa, con una agenda llena de compromisos. Kerem, por su parte, parece estar centrado en sus proyectos cinematográficos y en sus actividades de activismo social. Se le ha visto involucrado en causas sociales y ambientales, mostrando su compromiso con el mundo que le rodea. Estas señales, aunque no definitivas, sugieren que ambos están tratando de enfocarse en sí mismos y en sus carreras profesionales. Lo cierto es que, independientemente de las razones que hayan llevado a la ruptura, la separación de Hande y Kerem ha generado un gran impacto en el mundo del entretenimiento turco. Ellos eran una de las parejas más queridas y admiradas del momento, y su historia de amor parecía sacada de una telenovela. Su romance, que comenzó en el set y floreció ante las cámaras, conquistó el corazón de millones de personas. Verla terminar, inevitablemente, genera tristeza y decepción en sus fans. Es como si la magia de Love is in the Air se hubiera roto también en la vida real.
Pero, ¿qué nos queda a nosotros, los fanáticos, ante esta situación? Pues, lo primero y más importante es respetar su privacidad. No debemos presionar ni acosar a Hande ni a Kerem para que hablen sobre su relación. Debemos darles espacio para que puedan superar este momento difícil y seguir adelante con sus vidas. La invasión a la privacidad es un acto que debemos rechazar. Debemos respetar su dolor y su proceso de duelo. En segundo lugar, debemos recordar que son seres humanos, no solo personajes de televisión. Detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, con problemas, con miedos y con vidas privadas que merecen ser respetadas. No debemos caer en la tentación de inventar historias o de juzgar sus decisiones. La empatía es clave. Debemos ponernos en su lugar y comprender que están pasando por un momento difícil. Y por último, debemos seguir apoyando a Hande y Kerem en sus carreras profesionales. Son dos actores talentosos y profesionales, y estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en el futuro. Debemos demostrarles nuestro apoyo incondicional, valorando su trabajo y esperando con ansia sus próximos proyectos. Espero que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y que a pesar de todo, sigan regalándonos su talento y su carisma en la pantalla. Su trabajo es lo que los unió a nosotros, y es lo que debemos seguir celebrando. Ahora bien, permítanme hacer un pequeño análisis personal sobre todo esto. Como fan, como una más de ustedes, me entristece profundamente la noticia de su separación. Me encantaba verlos juntos, su química era increíble, su conexión era palpable, y soñaba con un final feliz para ellos. Me gustaba la pareja que hacían, la admiración mutua, la forma en que se complementaban. Sin embargo, entiendo que las relaciones son complicadas, que la vida es un laberinto lleno de decisiones, y que a veces las cosas no funcionan, por más amor que exista. Creo que lo más importante es que sean felices, y si eso significa que deben tomar caminos separados, pues, así sea. La felicidad de ellos es mi prioridad. También creo que es importante no idealizar las relaciones de las celebridades. A menudo las vemos como perfectas, como sacadas de un cuento de hadas, pero la realidad es que están sujetas a las mismas presiones y dificultades que cualquier otra relación. Debemos recordar que lo que vemos en la pantalla, las fotos perfectas, las declaraciones románticas, no siempre refleja la realidad. La vida es más compleja que una telenovela. Debemos ser realistas y aceptar que las relaciones pueden tener un principio, un desarrollo y un final. Y ahora, para finalizar este análisis de los rumores impactantes ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Volverán Hande y Kerem a trabajar juntos en algún proyecto? ¿Encontrarán el amor en otras personas? El tiempo, como siempre, lo dirá. La vida da muchas vueltas y el futuro es incierto. Lo que sí es seguro es que sus carreras profesionales seguirán adelante, y que seguirán siendo dos de las figuras más importantes del panorama televisivo turco. Ambos tienen un talento innegable y una legión de seguidores que los adoran. Seguirán brillando con luz propia, cada uno por su lado. Y quién sabe, tal vez en el futuro el destino les depare un reencuentro en la pantalla, o en la vida. Así que amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado los rumores sobre la ruptura de Hande y Kerem, hemos especulado sobre las posibles causas, hemos reflexionado sobre el impacto de esta noticia en el mundo del entretenimiento turco y sobre todo, hemos expresado nuestro respeto y apoyo a Hande y Kerem. Espero que les haya gustado este vídeo. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hay alguna razón específica para la ruptura? ¿Cuál es su rumor favorito? Dejen sus comentarios en la sección de abajo, me encanta leerlos. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus sentimientos. Compartamos juntos este momento. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fanáticos de las series turcas, activar la campanita y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Su apoyo es invaluable. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor turco siempre nos sorprende. Hasta la próxima.